Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado hoy porque vamos a desentrañar uno de esos temas que a todos nos tienen pegados a las pantallas y hablando en redes sociales. Hoy vamos a hablar de Mert y Afra. ¿Se acaba todo? La verdad sorprende. Sí, lo han leído bien. La pareja que ha conquistado nuestros corazones, Mert Ramazan-Demir y Afra Saraoglu, parece estar en el ojo del huracán, y los rumores están más fuertes que nunca. ¿Será el fin de esta historia de amor que tanto nos ha cautivado? ¿O hay algo más detrás de todas estas especulaciones? Quédense conmigo hasta el final porque vamos a sumergirnos en los detalles, desmenuzar las pistas y tratar de descubrir la verdad. Y antes de empezar, si son nuevos por aquí, no olviden apretar ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos en esta comunidad. La verdad es que el mundo del espectáculo es un torbellino, y cuando dos estrellas tan brillantes como Mert y Afra están juntas, la atención es inmensa. Y con esa atención, inevitablemente vienen los rumores, las especulaciones y, a veces, la desinformación. Hemos visto muchísimos titulares últimamente que sugieren que su relación podría estar llegando a su fin. Algunos dicen que es por presiones de la fama, otros que son incompatibilidades, y hasta hay quienes inventan dramas inexistentes. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Vamos a intentar separar el grano de la paja. Para entender la magnitud de esta situación, primero recordemos cómo nació esta pareja. Mert y Afra se conocieron en el set de Yalan, la serie que los catapultó a la fama internacional. Su química en pantalla era innegable y pronto, esa chispa saltó a la vida real. Al principio ambos fueron muy discretos, como es natural cuando se empieza una relación bajo el escrutinio público. Pero con el tiempo se volvieron un poco más abiertos, compartiendo momentos, gestos de cariño y lo que más nos gustaba a nosotros, señales de que su amor era genuino. Veíamos sus fotos juntos, sus sonrisas cómplices, y sentíamos que estábamos presenciando el nacimiento de algo especial. Eran la pareja perfecta, ¿verdad? La imagen que proyectaban era de una conexión profunda, de respeto mutuo y de una admiración que traspasaba la pantalla. Sin embargo, como decía, la fama tiene su precio. Y para Mert y Afra, ese precio parece ser una constante avalancha de rumores. Lo último que hemos estado leyendo y escuchando es que, supuestamente, las cosas entre ellos se están enfriando. Algunos informes apuntan a que la distancia y las exigencias de sus carreras profesionales están haciendo mella en su relación. Ambos están trabajando increíblemente duro con agendas apretadas y compromisos constantes. Mantener una relación sólida en estas circunstancias es un desafío para cualquiera, y más aún cuando eres una figura pública. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. A pesar de estos rumores, hemos visto también indicios que contradicen esta idea. Por ejemplo, hace poco Afra compartió una historia en sus redes sociales donde aparecía Mert, y la acompañó con un emoji de corazón. Un gesto pequeño, sí, pero que para los fans significó mucho. En el mundo de las celebridades, cada pequeña publicación, cada me gusta, cada comentario puede ser interpretado de mil maneras. Y para los que somos fans, estos pequeños detalles son las pistas que buscamos para saber cómo están las cosas en realidad. Además, hemos analizado sus entrevistas recientes. Aunque ninguno de los dos ha entrado en detalles íntimos sobre su relación, han hablado con cariño el uno del otro, destacando el apoyo mutuo y el respeto que se tienen. Mert ha mencionado en varias ocasiones lo importante que es Afra para él, no solo como compañera de trabajo sino también en su vida personal. Y Afra, cuando se le ha preguntado, siempre ha sonreído y respondido de forma positiva, sin desmentir ni confirmar rotundamente, pero dejando entrever que hay algo bonito entre ellos. Ahora, la pregunta clave es, ¿por qué tanto revuelo? La verdad es que las relaciones de parejas famosas generan una fascinación particular. Nos gusta ver cómo manejan la presión, cómo encuentran el amor en medio del caos. Y cuando parece que algo se tambalea, todos queremos saber qué está pasando. Pero es crucial recordar que ellos son personas reales, con sus altibajos, con sus momentos de alegría y sí, también con sus desafíos. No podemos esperar que su relación sea un cuento de hadas perfecto e ininterrumpido. Una de las teorías que más fuerza ha cobrado es la de la fatiga mediática. Cuando una pareja se vuelve tan popular, la atención constante puede ser abrumadora. Los fans a veces quieren más, exigen detalles, y si no los obtienen, empiezan a inventar o a interpretar las cosas de forma negativa.
Quizás Mert y Afra, conscientes de esto, han decidido proteger su espacio privado un poco más, y esa discreción es la que está alimentando los rumores de crisis. Es un acto de autocuidado, y es totalmente comprensible. Otra perspectiva a considerar es la de sus proyectos individuales. Ambos están inmersos en nuevos proyectos y eso, aunque emocionante, puede generar tensiones. Viajes, rodajes largos, tiempo limitado juntos. Sin embargo, también puede ser una oportunidad para que cada uno crezca profesionalmente y se apoyen mutuamente en sus carreras. El éxito de uno puede ser el impulso para el otro. Hemos estado siguiendo de cerca las redes sociales de ambos, buscando cualquier indicio. Y lo que encontramos es una mezcla de mensajes. Por un lado, esa historia de Afra con el corazón. Por otro, periodos donde parecen estar un poco más distanciados en sus publicaciones. Pero recordemos que Instagram y otras redes sociales son a menudo un escaparate cuidadosamente curado. Lo que vemos no siempre es la realidad completa. Ahora, seamos sinceros. En este punto, ¿cuál es la verdad? La verdad es que solo Mert y Afra lo saben con certeza. Nosotros, como espectadores, podemos especular, analizar pistas y basarnos en lo que vemos y leemos. Pero la realidad de su relación es algo que ellos eligen compartir o mantener privado. Lo que sí parece claro, a pesar de todos los rumores, es que hay un vínculo fuerte entre ellos. Las declaraciones de respeto y admiración mutua no son algo que se inventa de la noche a la mañana. Y si bien es posible que estén pasando por un momento más complicado, como cualquier pareja, eso no significa necesariamente que se acaba todo. El titular, Mert y Afra se acaba todo, la verdad sorprende, juega mucho con esa expectativa de drama y final. Pero, ¿y si la verdad sorprendente fuera que, a pesar de las dificultades, su amor sigue adelante? O quizás, la sorpresa sea que están tomando un camino diferente, pero de forma madura y respetuosa. Ambas posibilidades son reales. Hemos visto a otras parejas famosas pasar por rumores similares, y algunas han logrado superar esas etapas, fortaleciendo su relación. Otras, lamentablemente, no. Lo importante, en mi opinión, es darles el espacio y el respeto que merecen. Ellos son quienes viven su relación, no nosotros. Lo que sí podemos afirmar con cierto grado de seguridad es que la admiración que sentimos por ambos como artistas sigue intacta. Su talento es innegable y su trabajo en Yalan nos ha dado momentos inolvidables. Ya sea que su relación sentimental continúe o no, su legado en la actuación es algo que perdurará. Y ahora, para resumir un poco todo esto. Hemos estado explorando los recientes rumores sobre el posible fin de la relación entre Mert Ramazan-Demir y Afra Saraoglu. Hemos analizado las pistas que sugieren una crisis, como la distancia y la presión mediática, pero también hemos encontrado indicios de que su conexión sigue siendo fuerte, como las recientes publicaciones y declaraciones públicas. La verdad es que, en última instancia, solo ellos conocen la situación real. Lo que sí queda claro es que su popularidad genera una gran expectación, y cualquier pequeño detalle se magnifica. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este análisis. Ha sido un placer desentrañar este tema con ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que los rumores son ciertos? ¿Creen que la fama es un obstáculo insuperable para el amor? Dejen sus opiniones en los comentarios de abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos que también son fans de Mert y Afra, para que podamos generar una conversación interesante. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido como este. Gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.